Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 24 de octubre. La lección se titula Dos casos del Antiguo Testamento. ¿Qué podemos encontrar en ellos que nos ayude en nuestra vida con Jesús? Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Señor, por su infinita gracia y misericordia. Gracias por este día de vida que me concede. Gracias, Señor, por el perdón que usted nos otorga por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Ahora suplicamos, Señor, sabiduría para estudiar esta lección, para recibir de parte del Espíritu Santo estos consejos y aplicarlos en nuestro diario vivir. Gracias en Jesús. Amén. Dos casos del Antiguo Testamento. El primero lo vamos a encontrar en Primera de Reyes, en el capítulo 17, del 8 al 24. Y el segundo, en Segunda de Reyes 4, 18 en adelante. ¿Qué similitudes y diferencias veremos en estas dos resurrecciones? Veamos la primera. Vayamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Y ahí veremos de quién se trata. Versículo 8 en adelante. Dice: luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Allí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello
primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron él, ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento. Entonces dijo ella a Elías: ¿qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y a hacer morir a mi hijo? Dame acá tu hijo, le dijo él. Lo tomó entonces Elías de su regazo, lo llevó al aposento donde él vivía y lo puso sobre su cama. Luego clamó a Jehová diciendo: Jehová Dios mío, también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir, haciendo morir a su hijo. Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Jehová oyó la voz de Elías, el alma volvió al niño y éste revivió. Tomó luego Elías al niño, lo trajo al aposento, lo trajo del aposento a la casa, lo entregó a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En este primer caso, veamos a esta viuda. La viuda era de escasos recursos, era pobre. Se estaba viviendo en un tiempo de escasez de alimentos, porque había sequía, no había agua. Pero vemos en el corazón de esta mujer amor hacia su prójimo, y lo mostró cuando vio a este hombre hambriento que le pide primero agua y después un pedazo de pan. En otra, no hubiese escuchado, no hubiese atendido. Otro punto, ¿por qué Dios le dice a Elías: vete? Vete a Sarepta de Sidón y vive allí. ¿Por qué no le dijo: vete a una de las tribus de mi pueblo? ¿Qué estaba pasando en el pueblo? No había amor para el prójimo. Había un espíritu de idolatría dentro del pueblo. Por eso dice que, ahí dice la lección, ocurrió durante la gran apostasía de Israel, bajo la influencia del rey Acab y su esposa pagana, Jezabel. El pueblo se había olvidado de Dios. Pero habían personas como esta mujer, que aunque no era israelita, había escuchado del Dios verdadero
Y lo poco que conocía, eso poco, ella lo vivía y lo practicaba, amando a su prójimo, amando al necesitado. Tenía fe en el Dios de Israel. No le conocía, pero tenía temor. Y lo poquito ella lo vivía. ¿Qué nos enseña a nosotros hasta aquí este relato de estos dos casos? Del caso de Elías y después veremos el caso de Eliseo. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? ¿Qué hubiese pasado si esta madre necesitada, que es lo último que tiene para comer ella y su hijo, no abre su corazón y comparte de lo poco que tiene, en este caso con Elías? ¿Qué hubiese pasado? Se le hubiese terminado la harina y el aceite, pero ella compartió de lo poquito y recibió de parte de Dios mucho. ¿Qué te dice eso a ti, hermano, hermana? Debemos de compartir, porque vienen esos momentos de escasez, y comparte, y el Señor dará bendición para ti y tu familia. Pero eso es por fe. Debemos de tener fe en el Dios de Israel. Así es de que vemos aquí, como dice aquí la lección, mientras una grave sequía estaba devastando la tierra, Dios ordenó a Elías que fuera a Sarepta, una ciudad no perteneciente a Israel. Vete para allá. Allí estarás, cuidado, no teniendo grandes manjares, pero tendrás para sobrevivir. Ya Dios sabía y sabía del corazón de esta mujer. Por eso es que Dios lo envió allí, que no sería rechazado, sino sería aceptado y se le mostraría amor y se le daría amor. ¿Se puede decir eso de ti? Dios puede enviar a tu hogar a alguien que está necesitado para que tú le muestres el amor de Cristo en su necesidad. Ahora veamos el segundo. Vayamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 4, que nos dice acerca de la tsunamita y Eliseo. Leamos allí en el versículo 18 en adelante. Y el niño creció. Pero veamos un poquito acerca de quién era, quiénes eran, porque aquí es una familia. Aquí, un matrimonio. Es un matrimonio el cual dice ahí
Esto sucede después que Eliseo ha ayudado a una viuda, la cual está por que le quiten sus hijos para pagar una deuda. Luego aparece allí en el verso 8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y una mujer importante que ahí vivía le invitó insistentemente a que se quedara a comer. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Entonces la mujer dijo a su marido: mira, yo sé que siempre pasa por nuestra casa, es un santo hombre de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos ahí una cama, una mesa, una silla y un candelabro, para que cuando él venga a visitarnos, se quede en él. Aconteció que un día vino él por allí, se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Veamos el corazón de esta mujer. Ella es misericordiosa, muestra su amor hacia su prójimo. Y vemos que esta mujer le dice al esposo: este hombre que pasa por aquí es un siervo del Señor, un siervo de Dios. ¿Qué se puede decir de ti y de mí? Porque ella dice: mira, yo sé que que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. ¿Qué testimonio damos para que la gente pueda decir que somos siervos del Dios Altísimo? Que se pueda tener confianza y que puedan las personas en su necesidad, como también en su abundancia, compartir con nosotros. El testimonio es muy importante, pero vemos aquí en este matrimonio, porque aquí es el matrimonio. Ella ve la necesidad de que cuando pase Eliseo se quede en su casa. Le mandan a hacer un cuarto con lo necesario para que pueda dormir allí. Pero vemos al esposo también que piensa igual que ella. Apoya la decisión de ella. Pero aquí en este caso, aunque tienen posibilidades, ese matrimonio no es completamente feliz. Hacen falta las sonrisas de los hijos. Y ahí le da el Señor, por medio de Eliseo, un regalo. De que, como le dice Eliseo, el año que viene, dice en el verso 16, el año que viene, por este tiempo, sostendrás un hijo en tus brazos. Ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no te burles de tu sierva. Ella sabía que no podía tener hijos, pero para Dios no hay nada imposible. Y el Señor la premia para que sea madre. Al año siguiente la mujer concibió y dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero un día en que vino a ver a su padre, que estaba con los segadores, comenzó a gritarle: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza!
Llévalo a su madre, dijo el padre a un criado. Aquí veamos algo más en esta mujer. Muy prudente. En otra, le va y le dice al esposo: esposo mío, nuestro hijo ha muerto. Y lo aflige más. Pero ella sabía de qué iba a conseguir ella. Solamente ir al papá del niño y decirle: se murió. Ella buscaba algo más. ¿Y qué hace? Nada más va donde el esposo y le dice: esposo mío, manda conmigo a un sirviente tuyo que vaya. Da la orden él y le dice: acompáñala. Y van a donde está el siervo de Dios. Esta mujer tiene confianza, tiene fe en el Dios de ese siervo que de vez en cuando pasa por su casa. Va. ¿Y qué hace Elías? Le dice: no te dejaré. No me iré de aquí si tú no vas conmigo. Eliseo fue y vemos cómo Dios también alimentó, fortaleció la fe de esta madre. Y al final, ¿qué dijo? ¿Qué dijo esta madre? Esta madre también fortaleció su fe, no en Eliseo, sino en el Dios de Eliseo. Le entregó él a su hijo. Esa madre fue agradecida con Dios, el Dios de Eliseo. Dos casos de estas dos resurrecciones, las cuales nos deben a nosotros indicar también cómo debemos vivir, cómo debemos de compartir nuestra fe en el Dios en el que creemos, para que así otros lleguen a conocerle, a aceptarle y en momentos de grande necesidad sepan que hay un Dios que está con ellos. Por eso nos dice allí la segunda resurrección, que fue en el tiempo de Eliseo. Dice: tuvo lugar en Sunem, una aldeíta al sur del monte Gilboa. Eliseo había ayudado a una viuda pobre a pagar sus deudas mediante el milagro de llenar muchas tinajas de aceite. Más adelante en Sunem, conoció a una destacada mujer casada, sin hijos. El profeta le dijo que tendría un hijo y sucedió según lo predicho. El niño creció y era sano, pero un día enfermó y murió. La sunamita fue al monte Carmelo y le pidió a Eliseo que la acompañara para ver a su hijo. Eliseo oró fervientemente, persistentemente a Dios y finalmente el niño revivió. Ahora, estas mujeres tenían diferentes trasfondos. Una era pobre. Ahora también vemos a la otra que tenía recursos. Pero tanto la una como la otra. La pobre en su pobreza compartió con el profeta de Dios. La otra en sus
abundancia, compartió con el siervo de Dios. No se vanaglorió, no se sintió superior, sino que se sintió útil para ayudar, para compartir, en este caso, con el profeta de Dios. ¿Qué espíritu había en ellas? ¿Qué espíritu hay en mí? ¿Qué espíritu hay en ti? ¿Compartes de las bendiciones del Señor, ya sean pocas o en abundancia? Verás los resultados al final, porque tuve hambre y compartiste conmigo. Tuve sed, compartiste conmigo. Estuve enfermo, vinisteis a mí a darme ánimo, a darme esperanza. Estuve sin casa, compartiste tu casa conmigo. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así es de que vemos aquí, en estos dos casos, de estas dos mujeres con dos profetas, cómo Dios obró y cómo la fe de ellas crecieron, aunque no eran del pueblo de Israel. Ellas llegaron a ser hijas de Dios por medio de la fe. Estas mujeres, como dice ahí al final, tenían diferentes trasfondos, pero la misma fe que salva. La viuda fenicia recibió al profeta Elías en un momento extremadamente difícil, cuando no había un lugar seguro para él en Israel. La sunamita y su esposo construyeron una habitación especial donde el profeta Eliseo pudiera hospedarse cuando pasara por su región. Cuando los dos niños murieron, sus fieles madres apelaron a esos profetas de Dios y tuvieron el gozo de ver a sus hijos resucitar. Ellas confiaron en el Dios del profeta y buscaron a los profetas. ¿Para qué? Por medio de ellos, el Dios vivo, el Dios de ellos, pudiese obrar el milagro. Y así fue. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para el día de hoy. En ese hogar, azotado por la pobreza, el hambre apremiaba y la escasa pitanza parecía a punto de agotarse. La llegada de Elías, en el mismo día en que la viuda temía verse obligada a renunciar a la lucha para sustentar su vida, probó hasta lo sumo la fe de ella en el poder del Dios viviente para proveerle lo que necesitaba. Detengámonos. No necesitamos que haya grande escasez en la región. Puede haber escasez en ese hogar que el Espíritu Santo te dice: ve a esa casita. Hay grave necesidad allí. Ve, habla con ellos.
que conozcan al Dios al que tú sirves. Porque la más grande necesidad en el ser humano es fe en el Dios verdadero. Llévales eso a esas personas que confíen en el Dios verdadero, y el Dios verdadero obrará milagros en esos corazones. Y eso es lo que pasó también allí. Y sigue diciendo: pero aún en su extrema necesidad, reveló su fe, cumpliendo la petición del forastero que solicitaba compartir con ella su último bocado. La viuda de Sarepta compartió su poco alimento con Elías, y en pago fue preservada su vida y la de su hijo. Y a todos los que en tiempos de prueba y escasez dan simpatía y ayuda a otros más menesterosos, Dios ha prometido una gran bendición. Eso está en Conflicto y Valor, página 206. Ahora el segundo. La madre no se quedó conforme hasta que Eliseo la acompañó. Declaró: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y siguióla. Cuando llegaron a la casa, Eliseo entró al aposento donde estaba el niño muerto. Cerró la puerta sobre ambos y oró a Dios. Después subió, y sus ojos y sus manos, después subió y echóse sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y los ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y calentóse la carne del joven. Volviéndose luego, paseóse por la casa a una parte y a otra, y después subió y tendióse sobre él, y el joven estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Así fue recompensada la fe de esta mujer. Cristo, el gran dador de la vida, le devolvió a su hijo. Así también serán recompensados sus fieles cuando en ocasión de su venida la muerte pierda su aguijón y el sepulcro sea despojado de su victoria. Entonces devolverá el Señor a sus siervos los hijos que le fueron arrebatados por la muerte. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová: reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque salario hay para tu obra, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza también hay para tu fin, dice Jehová, y los hijos volverán a su término. Eso está en Profetas y Reyes, página 179. Así es que, mis queridos hermanos, mirando estos dos casos, estas dos historias maravillosas, pero por cada una de ellas, como dice al final allí en la lección, ¿cuántos otros relatos desconocidos habrá que no tuvieron sucesos milagrosos, que deberían enseñarnos este triste hecho acerca de la centralidad de nuestra fe en la resurrección prometida para el tiempo del fin? Estos casos muchas veces nomás los miramos como relatos de algo que ocurrió, pero estos relatos son llamados para cada uno de nosotros a ser como esa mujer pobre que dio de lo que no tenía y compartió, o de la otra mujer que tenía recursos
pero que mostró misericordia y que también con fe apeló, buscó al profeta de Dios en momentos de necesidad, pero que mostró amor a los demás. Seamos así, seamos como ellas, para que, si tenemos que descansar, morir, las obras que hicimos hablarán, seguirán hablando, testificando del amor de Dios, y muchos llegarán a conocer al Dios al cual tú has servido y esperado. Que el Señor te bendiga. Tenga buen día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.